Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar que lleguen un poco más y arrancamos, ¿eh? Hola, profesor. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a esperar que lleguen un poco más de alumnos y arrancamos, ¿eh? Bueno, Bueno, buenas noches. Ahora sí vamos a arrancar con la clase de hoy. Eh, Bien, hoy vamos a terminar de ver algunos temitas que teníamos pendientes sobre auditoría. Vamos a ver un poco algunas características especiales que tienen que tener los auditores, son las personas que realizan este tipo de auditoría, y vamos a entrar a ver algo del modelo COVID. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Bien. Eh, Nosotros estábamos viendo un poco los objetivos de la auditoría, la última clase, y cuáles son las cualidades que tienen que tener los auditores. El auditor es una persona que tiene que estar abierta a muchas cosas. Es una persona también que está siempre muy, pero muy ocupada, tiene el tiempo muy limitado, porque además de estar auditando él también tiene que estar recolectando y analizando información de lo que audita el equipo, de lo que audita su propio equipo, que es también muy, muy importante. Bien, dentro de las cualidades personales que debe tener un auditor, tenemos que considerar que tienen que ser personas abiertas, sobre todo
madura y con un sentido común de poder ver más allá de las cosas, digamos. O sea, te dan una respuesta, entonces vos tenés que empezar, como auditor, tenés que empezar a analizar, a ver qué es lo que te están queriendo decir en realidad. Auditar parece algo fácil, pero no es tan fácil, porque primero te vas a encontrar con la resistencia de la gente, digamos. Y eso es un problema porque la gente siempre, siempre no te va a querer dar toda la información. Y, y eso va a ser siempre un problema. Entonces, como que hay que leer entre líneas a ver qué información puedes sacar de lo que te dicen. Una de las maneras de auditar algo es usando la metodología de entrevistas. Normalmente cuando vas a entrevistar a alguien termina pasando que cuando vas a hablar con esta persona o esta persona no está o esta persona no te da toda la información o tampoco quiere darte toda la información o no te facilita las cosas porque la gente las personas que estás auditando cree que lo estás controlando, digamos. En realidad no entienden, que entienden como que está todo mal, como que es un control, como que le estás haciendo algo para desacreditarlo en su trabajo, cosas por el estilo. Esas son las cosas, por eso es que el auditor tiene que ser una persona abierta para entender este tipo de situaciones y tratar de que no cause un problema, digamos. ¿Sí? O sea, un problema, ¿sí? Además, el auditor, además de ser una persona abierta, tiene que tener una capacidad crítica y una capacidad de análisis, porque, como les decía, tiene que leer entre líneas. Además, es una persona que tiene que poder leer mucha información y tratar de no volverse loco con eso, porque la cantidad de información que tiene que analizar un auditor normalmente es mucha información. Tiene que poder ver bien las situaciones complejas, puede analizarlas. Tiene que tener un espíritu, en este punto tiene que ser cooperativo y comunicativo, sobre todo en las situaciones, como les comentaba, en las relacionadas con los usuarios, las relacionadas con el auditado. Por ejemplo, en una auditoría de seguridad informática, me tocó hablar con un miembro del centro de cómputos y esta persona era totalmente reticente a dar información. Cualquier cosa que le preguntabas, el tipo te decía, no puedo darte esa información porque es confidencial, cuando había una autorización de por medio para que el tipo me dé toda esa información. Ya estaba todo pactado, incluso el cuestionario estaba analizado, ya estaba visto, y este tipo debía entregarme toda la información que yo le preguntaba. Era para el bien del área, digamos, para el bien del funcionamiento del área. Y el problema era ese. Era ese, el tipo como que estaba muy reticente a dar información porque creía como que alguien estaba compitiendo por su trabajo. Y eso no estaba bien, digamos, no era algo que esté bien. Entonces hubo que hablar con él, hubo que explicarle para qué era la auditoría, qué es lo que se estaba tratando de averiguar, incluso para poder trabajar, porque fue en el principio de la pandemia, para poder trabajar y auditar de manera de mejor manera los sistemas, se había pedido que nos den un acceso remoto, que nos conecten una máquina adentro de la empresa y nos dieron un acceso remoto a esa máquina donde instalaríamos herramientas de análisis y herramientas de análisis de red, sobre todo de análisis de vulnerabilidad, Open Bus, que vamos a ver cómo funciona eso en la próxima clase de seguridad. Herramientas de escaneo de puertos y esas cosas que solemos usar cuando hacemos auditorías. Y habíamos pedido que también nos den acceso a ese equipo a través de internet mediante SSH. El acceso funcionaba mal,
no funcionaba, y el problema fue peor cuando el jefe de esta persona, el problema fue peor cuando este tipo el jefe se va de vacaciones y nos deja con los subordinados de él, digamos, que teníamos que trabajar con ellos. Era imposible lograr una comunicación fluida con ellos, o no estaban, o nos bloqueaban el acceso al equipo, decían, uy, bueno, se apagó el equipo porque no tiene UPS, o siempre ponían alguna excusa. La cuestión es que nosotros teníamos todo lo que era pruebas de seguridad, las teníamos atrasadas. Fue una situación bastante difícil de resolver. Tuvo que haber una intervención de esta persona, que el jefe de ellos que estaba de vacaciones, tuvo que intervenir él para tratar de resolver la situación, explicar por qué, el porqué de la auditoría, y bueno, a partir de ahí se solucionó un poco el problema y nosotros pudimos trabajar. Tiene por eso te digo, tiene todo tiene su complejidad. Bien, tiene que ser una persona con una experiencia bastante amplia, bueno, con estudios secundarios en lo que es auditoría, conocimientos de todo lo que son normas, leyes aplicables, técnicas de... ¿Quién tiene el micrófono encendido y lo está golpeando? ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Augusto, profesor Sisu, parece que es él el único que tiene activo. A ver, ahí está, perfecto. Ahí está, listo. Ahora sí. Bien. Como le decía, una persona que tiene que estar preparada, tiene que conocer técnicas de evaluación de pruebas y análisis, y sobre todo análisis de información. Acá no dice, no habla tanto de análisis de información, pero sí tiene que tener técnicas de análisis de información, de recolección de evidencia, de recolección de datos. Es una persona que tiene que tener un conocimiento elevado en estas cuestiones, tiene que saber entrevistar. Parece fácil, pero les digo que no es fácil. Nosotros, por ejemplo, antes de hacer una entrevista o algo por el estilo, nosotros pactamos la entrevista. La entrevista no es una sorpresa. El tipo no se lleva, nuestro auditado no se lleva una sorpresa cuando nosotros le vamos a hacer la entrevista, que le vamos a preguntar cosas que él no sepa o cosas que no nos quiera dar información, porque, a veces ciertas auditorías están prácticamente en el borde entre lo que podés preguntar en cuanto a cuestiones de la empresa, ante lo que no podés preguntar, porque tenés que indagar en información que es confidencial o casi confidencial. Por eso es que todo eso está pactado. Entonces, nosotros, por ejemplo, enviamos primero enviamos ¿cómo se llama? Nosotros generamos un informe, digamos, sobre no, un informe vendría a ser como es un documento a donde ponemos lo que les vamos a preguntar, o sea, armamos la entrevista, mandamos la entrevista, y la persona, el entrevistado, el que va a ser entrevistado, o la alta gerencia de la organización, la debe aprobar primero. La tiene que aprobar primero sí o sí. Si no, la entrevista no se hace. O a veces te dicen, mirá, esta pregunta, me estás preguntando cosas que están fuera de lo que vos me tenés que entrevistar. Entonces, bueno, ahí se ve qué es lo que se va a preguntar. Se analiza todo eso, porque, bueno, hay cosas que, bueno, como decía, no se pueden estar preguntando. Por ejemplo, a ver, una pregunta que no se debe hacer es ¿cómo están almacenadas las contraseñas, o a dónde están almacenados los archivos de la contraseña, a dónde están almacenados, los archivos que tienen las contraseñas? Ese tipo de cosas por el estilo se debe pactar, porque capaz que esa información no te la puedan dar y necesites una autorización especial para ese tipo de información.
Bueno, un auditor necesita, en cuanto a experiencia, 4 años de experiencia en asesoramiento, bueno, de la calidad en todo lo que es, bueno, auditoría, o sea, 4 años auditando o teniendo experiencia de esos comprobables, o sea, auditorías firmadas a su nombre. Eh, También tiene que existir un mantenimiento de la aptitud, estar al día, bueno, con los conocimientos de todas las normas, los conocimientos de las normas es una cuestión bastante compleja porque hay muchas normas, hay muchas normas. Yo, por ejemplo, yo conozco las que son de seguridad informática, conozco un poco no la conozco muy a full la del COVID, porque no la apliqué mucho, digamos, solamente apliqué partes, porque la de COVID es muy grande, es una norma muy grande, era una norma muy buena también. También conozco la ISO 27001, que es la de seguridad informática, que es la que te permite generar un sistema de gestión de seguridad informática completo, o sea, una política de seguridad completa. Es una norma muy buena, porque si llegás a certificar esta norma, y encima si llegás a tener ISO 9001 más ISO 27001, podemos decir que tu empresa es muy confiable y que tiene un alto nivel de madurez, porque además de estar certificando calidad, estás certificando que tenés una política de seguridad bien hecha. Por eso, tenemos que mantener la actitud de estar al día con los conocimientos de las normas. Se cambia la norma, yo tengo que estudiarla, todo lo que es relativo a los sistemas de control, bueno, y en metodología y procedimientos de auditoría. Auditar no solo es entrevistar, sino también es mirar los sistemas, analizar las bases de datos, analizar el funcionamiento de los equipos. Hay varias cosas que se pueden ver y se pueden trabajar. Es muy importante considerar que a veces el uso que vas a usar software, vas a usar, bueno, además de software, vas a usar análisis, vas a usar muchas cosas que te pueden llegar a servir para auditar. Bueno, y toda esa metodología y esos procedimientos, uno tiene que tener estar al día. No es lo mismo escanear o analizar una gran red que escanear y analizar una red chiquita. Bien, participar de formaciones, perfeccionamiento, eso es muy importante, no hay que dejarse estar. Ahora que estamos en pandemia, hay charlas de normas por todos lados, hay charlas sobre gente que tiene experiencia auditando. A mí por lo menos yo he ido a varias, o sea, he asistido a varias y la verdad que han sido muy buenas y he compartido experiencia con gente y me han servido mucho para enriquecer sobre todo mi trabajo, digamos. Me parece súper interesante este tema. A mí por lo menos a mí me gusta mucho todo lo que es auditoría. Eh, Tengo varias ya, sobre todo de seguridad informática en mi haber, en las que voy encontrando, casi siempre son las mismas fallas las que voy encontrando. Fíjense, eso hace bastante la experiencia, pero uno ya más o menos sabe con qué se va a ir encontrando. Eh, También existen auditores que son certificados. Eh, a ver qué toca acá. Hay auditores que son certificados, que bueno, tienen que ser evaluados, por ejemplo, para poder ser auditor de normas ISO 27001, tenés que tener una certificación para poder auditar a empresas para que para que tengan, perdón, para que certifiquen, tenés que estar certificado vos, digamos. Esa certificación no sé cuánto debe estar, pero debe ser bastante cara, debe ser muy cara. Pero la verdad que vale la pena, digamos. Igual que la del ISO 9001 también, tenés que ser auditor y auditor certificado y sí, como digo, eso no debe ser para nada barato. Bien. En cuanto a responsabilidades, eh, del auditor en jefe, el jefe de la auditoría, quien comanda todo el equipo, es básicamente supervisar
analizar qué es lo que, perdón, es básicamente la supervisión, analizar qué está haciendo el equipo, eh, comandar la auditoría, manejar, ver qué datos, ver los datos que se están, ver la información que está siendo auditada, y en fin, tomar el control de lo que están haciendo, de lo que está haciendo el equipo de auditoría. Una auditoría grande requiere un equipo. Muchas veces, muchas veces suele pasar que la empresa es muy grande y el trabajo de auditoría, a veces se complica bastante y por ende uno requiere un equipo de trabajo y cada equipo de trabajo requiere un supervisor. O a veces hay gente que, o hay un grupo que va a auditar tal cosa, otro va a auditar otra cosa, y así. Eh, Sobre todo, como les decía, en empresas grandes. Sobre todo, eh, incluso empresas que tienen mucho personal también, porque a veces hay que hacer muchas entrevistas. Por ejemplo, una vez tocó relevar, bueno, a mí no, pero sí a un amigo que se dedica a esto, él es certificado, eh, y a él le tocó auditar una empresa acá de Tucumán, y él me contaba que la empresa era muy grande, era enorme, y que necesitaba un equipo de auditores, me acuerdo. Y cuando hizo su equipo, era un equipo grande que estaba integrado por 6 personas. De ese equipo juntó, ¿cómo era? Él había juntado 3 grupos de 2 personas y cada grupo auditaba una cosa diferente. Y así iban por día, porque era muy extensa la auditoría, era muy larga y encima tenían muy poco tiempo para hacerlo. Eh, Después tenemos las responsabilidades del equipo auditor o auditores, que es analizar, revisar y auditar toda la información necesaria. Son las personas que van a ir a hacer la entrevista, en este caso estos tres equipos de 2 personas, que iban haciendo las entrevistas, iban recolectando la información y iban presentando informes de lo que iban viendo. Entonces ya el auditor del jefe de la auditoría, el auditor jefe iba juntando todos estos informes y ya iba preparando un informe más grande. Lo que me aconsejaba mi amigo en este caso era, una vez que vas recibiendo los informes de los diferentes equipos de tu auditoría o de las diferentes personas que están auditando con vos, que están auditando a tu lado, andar armando el informe principal, andar ya juntando la información y clasificándola, porque hacerlo a última hora es problemático y es largo. Después tenemos las responsabilidades del auditado. Básicamente no tiene ninguna función. El auditado es la persona que nos va a entregar la información que de nosotros depende. Si le hacemos una buena entrevista, vamos a tener buena información. Si le hacemos una mala entrevista, a veces no logramos obtener la información que necesitamos. Y bueno, y eso se perdió. A ver, queda muy mal, por ejemplo, que yo le hago una entrevista a una determinada persona, pase un tiempo, me dé cuenta de que esta entrevista no obtengo toda la información necesaria y con eso le hago perder tiempo a esta persona, pierdo tiempo yo, y encima si armo una segunda entrevista con esta persona, queda como que no hice bien las cosas. Por eso a veces tenemos una sola oportunidad de conseguir información, y hay que hacerlo bien. Cuanto a la elección del auditor jefe, siempre es muy recomendable que siempre es muy recomendable tener a un auditor certificado, la responsabilidad de un equipo de auditoría, un equipo auditor. Bueno, también, bueno, de la auditoría y de todo lo que tenga que ver con ella. Es muy importante que esta persona haya realizado por lo menos 3 auditorías completas, y bueno, y tener
siempre, sobre todo la actitud de comunicar, porque los problemas de comunicación acá son un desastre, pueden causar un problema gravísimo, que no te pasé la información, que me has pasado mal las cosas, que te dije esto y hiciste esto, que no lo entendiste bien. Bueno, eso acá no puede pasar, porque recordemos que la calidad del resultado final de una auditoría depende siempre, va a depender de la calidad de la información recolectada, de la calidad de la información analizada, ¿sí? Por eso tiene que tener la aptitud de la comunicación, saber manejar un equipo, que eso es lo más importante. La, la, las relaciones humanas, cuando tenés que manejar gente, a veces es lo más difícil de poder coordinar un equipo. Y sobre todo acá, que a veces se arman ciertos problemas, hay ciertos problemas de comunicación a veces, y eso puede ocasionar una falla en la auditoría. Las auditorías tienen un tiempo. Por ejemplo, fíjense en esta parte, completas. Las auditorías completas tiene que significar auditoría, terminarla, entregar el informe final, y el informe final tiene que estar entregado en tiempo y forma. En cuanto a la responsabilidad jefe, él es el responsable de todas las fases de la auditoría, el responsable final. Y él tiene la responsabilidad más grande. ¿Se ha cortado o yo no estoy escuchando? Parece que se cortó. Ah, bueno, dale. Supongo que ya se volverá a unir. Bueno, se cortó esto, se cortó el internet, acaba de volver. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo sí lo escucho. Perfecto. Qué raro el problema la verdad. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Bien, ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Ahora se Bien. ve. Como le venía diciendo, que el auditor jefe tiene dos responsabilidades. Primero, que eres el responsable de todas las fases de la auditoría y tiene que preparar desde el plan de auditoría que se inicia con el que se inicia con el
¿Se cortó de nuevo? ahora sí, ¿pueden escucharme o se escucha mal? Se cortó de nuevo, pero yo ahora sí lo escucho bien. Sí, no sé qué pasa. Ahí cambié al internet compartido por el celular porque mi servicio de internet está pésimo hoy. Tiene sus idas y vueltas el internet de acá, así que es rarísimo. Venían dando bien hace un par de días, ya era demasiado ya. Tiene como Eh, microcortes, ¿o no? sí, microcortes, pero de microcorte pasan a ser macrocortes, porque te digo que duran varios segundos. Y a veces cuando estás conectado a algún servidor o algo, este tipo de cortes te vuelve loco, porque es como que se congela la imagen y quedas ahí esperando hasta que 2 o 3 segundos hasta que vuelva. Claro. Es tremendo. Y todo lo que es tráfico interactivo te causa este tipo de problemas, ¿no? Se corta y se corta. Bien, vamos a arrancar de nuevo. A ver cómo estoy de batería. Estoy bien, bien. Bien, ahora sí estoy compartiendo el escritorio, listo. Ahora sí. Bien, como les decía, que vamos de nuevo con el auditor jefe, que la responsabilidad de él es, él es el responsable final de todas las fases, de todas las etapas de la auditoría. También es la persona que debe preparar desde el plan de auditoría, que es cómo se va a auditar cada parte de la auditoría, cómo se va a hacer cada entrevista, él debe supervisar todo, él tiene que analizar, bueno, perfecto, esta persona va a entrevistar a esta otra, la tiene que hacer así, 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 todo antes de ser presentado tiene que ser aprobado por él. Es una función muy importante y es complicado porque tienes que tener disponibilidad para eso y muchas veces esto, a veces el tema de la disponibilidad es medio complicado. Y también tiene la misión final, digamos, de presentar un informe de auditoría. El informe de auditoría es el informe final, que es cuando haces una reunión, eh, terminás haces una reunión y eh, presentás todo y a donde se explica todo lo que se encontró, se muestra todo el resultado, obviamente se entrega una carpeta con todo el resultado de la auditoría. En cuanto a la auditoría de seguridad de informática, se entrega una carpeta con un informe técnico al jefe de sistemas de la organización y se entrega otra no tan técnico, pero de manera de que no haga falta un especialista informático para interpretarlo. Estos informes muchas veces, yo diría la mayor, son confidenciales, en que mediante la firma de un documento, tiene que ser entregado a quien corresponda. Yo normalmente hago una reunión que tener acceso a este tipo de información, normalmente designado. Estas personas van a recibir toda la información, uno les termina explicando, obvio,
todo lo que se analizó. ¿Profe? Cómo se analizó Yo te juro que no sé si soy yo o realmente no se lo escucha. eso. Si quieren, podemos decir al profesor que seguimos viendo lo que queda de nosotros, porque se corta bus.
¿Le decimos al profesor por el grupo o ustedes se quieren quedar? Porque ya son casi las 9. ¿Hola? Hola, profe. ¿Hola, hola? ¿Me Bueno, escuchan? Sí. sí, Sí, está pésimo. Está pésimo esto, pero parece que es Meet el problema, porque estoy desde el celular ahora y estoy bien. A ver, efectivamente estoy desde el celular, sí. Estoy desde el celular. Parece que el problema es Meet. Listo. Ahí está. Se cortó de nuevo. Ahí está compartida la pantalla. ¿Pueden verlo? Corte. sale negra la Yo no pantalla. la puedo ver. Y ahí ya tampoco. Profesor, le quería hacer una pregunta. No sé si me escucha. Pero sí, me parece que el problema es Meet. Efectivamente, me parece que es un problema de Meet. Profe, yo le Bueno, quería hacer una pregunta. sí. Ya sé que estamos, falta todavía, pero esta materia, o sea, su materia, ¿cómo se rinden? ¿Cómo es la modalidad del final? La modalidad del final, hasta el momento sería virtual, teóricamente. ¿Mm? Claro, y los Eh, exámenes, no, mi pregunta es si se rinden como con algún proyecto, algún trabajo final o son orales. tienen que hacer un trabajo de una planeación de una auditoría, pero eso al final de la materia, de presentar un trabajo nada más. Ah, bueno, perfecto, eso quería saber. Gracias. Sí, Ahí no, sí se lo escucha bien. es un trabajito simple, como como un práctico, digamos, como para evaluar práctica, es un trabajito simple. Y bueno, después está el examen. El examen no es algo complicado, son preguntas de cosas que dije en clase. Bien. A ver, voy a tratar de compartir pantalla sin que se clave esto. Ahora sí. Bien. ¿Ahora sí pueden ver la pantalla? Sí, se ve bien.
Bien. Bueno, como les decía, una de la función que tiene más importante es la de comunicar al auditado sobre los resultados de la auditoría. Un tema, un tema no menor es el de comunicar las no conformidades. Quiere decir, la no conformidad es algo que no está de acuerdo con que no está de acuerdo a la auditoría. Por ejemplo, como les decía antes de que se corte, que una cuenta, por ejemplo, la creación de cuentas de usuario de dominio, una cuenta de usuario de dominio da acceso a muchos servicios adentro de una red. Y si no se tiene un adecuado registro de a quién se le otorga determinada cuenta de usuario, eso está mal, es una no conformidad. Es una no conformidad grave. Las no conformidades también tienen niveles, ojo, ¿no? Una no conformidad grave es un problema bastante grande, ¿no? Que es algo que hay que corregir inmediatamente. Normalmente una no conformidad es algo que se debe corregir y se le da al auditado o a la organización en sí, digamos, cierto tiempo para corregirla. A mí una vez me hicieron una no conformidad, me dieron una no conformidad. Me acuerdo que en plena auditoría, en una empresa, me acuerdo, en plena auditoría estaban auditando mi área y necesitaban imprimir un formulario. Entonces yo dije, sí, ¿cómo no? Y mando a imprimir y ninguna impresora de la empresa funcionaba, ni por un problema de dominio, o del dominio, o de autorización, digamos, ninguna de las impresoras funcionaba. Obviamente ahí nomás me pusieron una no conformidad por los problemas de la impresora, es como que algo que está mal, digamos, una no conformidad porque atentaba contra la disponibilidad, porque si alguien que necesitaba imprimir un documento importante no podía. Entonces me han puesto una tremenda no conformidad por eso y era una no conformidad bastante grave, porque una no conformidad que atente contra uno de los 4 pilares de la seguridad informática es bien complejo, así que ese mismo día tuve que solucionar el problema. Una no conformidad, por ejemplo, sería una grave también, sería no tener un registro correcto de los usuarios. Por ejemplo, el usuario J. Payán inicia sesión en un dominio. ¿Cómo yo sé, si no tengo un registro, que esa cuenta fue otorgada a Javier Payán y tiene tales datos, tal DNI? ¿Y qué pasaría en el caso de que llame Javier Payán diciendo, no me acuerdo la clave, me la podés resetear? Esas cosas también todo eso también se prueba y se analiza. Tiene que existir algún proceso que diga Javier Payán es el dueño de la cuenta y es él quien está llamando. Tiene que existir un procedimiento para eso. Las no conformidades críticas, bueno, y los obstáculos importantes durante el curso de la auditoría. Las no conformidades críticas, como les decía, son las no conformidades graves que atentan totalmente contra el cumplimiento de la auditoría o de que atentan contra algo importante adentro de la organización. En el caso de la seguridad informática, sería algo que atente contra alguno de los pilares de la seguridad, de la confidencialidad, no repudio, atente contra la seguridad de la información en sí. Y bueno, después también están los obstáculos que se han ido encontrando durante la auditoría en sí, digamos. Por ejemplo, tal persona es imposible hablar porque da vueltas, no te dice la información, no te da la información que vos necesitas, o nunca está, o es imposible entrevistarlo, cosas por el estilo, o algunas cuestiones de que cierto tipo de información no se puede obtener, o en el caso de que obtener cierto tipo de información sea necesario bajar un sistema que está en producción y es crítico, eso, bueno, eso es un obstáculo para poder auditar una parte, para completar una parte de la auditoría. Después, una de las responsabilidades más grandes que tiene el auditor es primero, la de generar el plan de auditoría, hacerlo cumplir, y segundo, elaborar un informe, bueno, sobre todos los resultados de las auditorías, y en este informe consignar todas las observaciones que sean necesarias de cada uno de los puntos. Los auditores tienen que cooperar siempre con el auditor jefe, ¿sí? A ver, un segundito. Sí.
Siempre tiene que colaborar con el auditor jefe siguiendo el plan, ¿sí? Siguiendo el plan y controlar que, bueno, que cada uno tiene que controlar, cada auditor tiene que controlar que su parte del plan se esté cumpliendo. Normalmente cuando se hace el plan de auditoría se reúne con todos los auditores y se consignan varias cosas, digamos. Y cuando el auditor tiene que seguir sí o sí ese plan, ¿sí? Si no sigue ese plan, está haciendo mal las cosas. A veces dice, bueno, voy a adelantar trabajo, qué sé yo. Si se puede adelantar trabajo, lo tiene que autorizar el auditor jefe. Si no, no conviene hacerlo, digamos, porque es como que todo se desfasa. Acá no existe el terminé antes, no, se tiene que seguir a rajatabla un plan. Bien, la responsabilidad de los auditores del equipo, de cada uno de los auditores del equipo, es básicamente elaborar un informe todos los días de cada uno de los resultados de lo que estuvo auditado, que pues, siempre tiene que estar dentro del plan, y tiene que consignar todas las observaciones que requieran cada uno de los puntos. Tiene que cooperar siempre con el auditor jefe con cada uno de los pedidos que le haga o cada una de las. Normalmente el auditor jefe siempre está corrigiendo desviaciones. Eso a veces te puede volver loco con algunas cosas, porque las desviaciones son cosas de todos los días. Por ejemplo, tenés que seguir ese plan de auditoría y vos habías pactado una entrevista con determinada persona, con determinado gerente, por ejemplo, un gerente de sistemas, y esta persona por X motivo no está disponible ese día. Vos ya habías pactado la entrevista con él, bueno, tenés que reprogramar y eso sí que es un problema, es muy difícil de hacer y muy difícil de armar, digamos, esa replaneación porque tenés que alterar todo el plan, digamos, y ahí se puede llegar a poner fea la cosa. Por eso tiene que seguir siempre los lineamientos que le da el auditor jefe. Bien, siempre tiene, como les decía, tiene que seguir el plan de manera lo más eficaz posible, profesionalmente sobre todo, y cumplir siempre con las responsabilidades que le son asignadas según el plan. En cuanto a las funciones, actuar siempre con objetividad y tiene que limitarse siempre al ámbito de la auditoría, respetar solamente respetar el plan de auditoría, no salirse de ahí y siempre al ámbito de la auditoría. Si te dan esta pregunta, no quieras mejorar las cosas preguntando otra cosa porque eso no está pactado y el auditado puede decidir no responder o podría directamente, por ejemplo, enojarse y dar por finalizada la entrevista. Si he visto casos de eso, estás preguntando información confidencial y muchas veces o bien estás preguntando algo que está fuera de la entrevista y no están autorizados a responder, bueno, y cada persona es un mundo, uno sabe, entiende eso. Respetar la deontología profesional, estar siempre dentro de lo que es profesional, si sos un profesional del sistema, tratar solamente las cuestiones del sistema, las cuestiones que están adentro de lo que se estableció en ese plan y de lo que y de lo que tenés que hacer ese día exclusivamente. Solamente vas a eso, vas a buscar esa información y nada más. Recoger y analizar los datos bien para obtener todas las conclusiones. Normalmente yo cuando me tocó estar adentro de un equipo de auditoría, yo tenía esta misión para el día de hoy, tenía que obtener tal información de la red, me abocaba a eso nada más. Obtenía esa información, preparaba todo, armaba un informe, obtuve tal dato, tales hosts estaban disponibles adentro de la red, tenían 3 puertos abiertos y cada uno de estos puertos representan tales servicios con determinado número de versión y pueden tener y es factible que tengan tales vulnerabilidades. Listo. Nada más. ¿Qué es lo que corresponde? Bien,
En cuanto al auditado, también tiene algunas responsabilidades que tiene que informar, bueno, al personal afectado, al personal o sea, la organización tiene que informar al personal afectado, normalmente lo hace gerencia. El objeto y la finalidad de la auditoría es para mejorar la calidad del producto, es para mejorar el área de sistemas, es para ver en cuanto a seguridad informática dónde estamos parados, y designar, bueno, los mandos del personal, a las personas para que acompañen al equipo auditor, porque no van a ir solo al principio. Siempre se los presenta como que acá vinieron a hacer una auditoría, ellos están encargados de tal cosa, están encargados de, van a ver esta información. A nosotros cuando fuimos a auditar a una empresa del área de, creo que les conté esto, que el área de recursos humanos, fuimos a auditar los relojes de personal, el sistema de manejo de personal, porque había algunas irregularidades, querían saber qué estaba pasando. Nos presentaron, ellos son miembros de una empresa, de Attic Consulting, vienen a auditar el funcionamiento del sistema de asistencia, así que bríndenle toda la información necesaria con respecto a eso, nada más. Ahí aclararon bien, con respecto a todo lo relacionado con asistencia, y nada más. Así que perfecto, nos crearon una cuenta de usuario en el sistema, pueden revisar todo lo que quieran, pueden analizar, pero si preguntabas otra cosa no te decían nada. Decían, bueno, mirá, si mi jefe me autoriza, yo te doy esa información. Así era. Y al principio nos acompañó alguien de la empresa, que fue muy buena onda con nosotros, nos explicó todo, nos mostró toda la información que nosotros necesitábamos, nos dieron las claves de los relojes de personal para que nosotros analizáramos cómo estaban funcionando. Poner a disposición, bueno, del equipo que hace la auditoría todos los medios necesarios para asegurar que el desarrollo óptimo de esa auditoría, poner a disposición determinadas personas, notificar a determinadas personas sobre que van a ser entrevistadas. Nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a entrevistar a alguien, le mandábamos el cuestionario, le mandábamos al jefe de esa persona para que también, con copia al jefe de esa persona, para que esa persona también vea, para que vean la entrevista y analicen qué información nosotros íbamos a obtener de ellos, para no incurrir en el tema de que, bueno, no te voy a dar esta información porque esta información es privada, esta información es confidencial, no tenés derecho a ella. En fin, son cosas que hay que tener muy en cuenta, hay que caminar tranquilo, acá despacio, digamos, no salir corriendo porque mucha gente cuando hacen auditorías desconfían un poco y bueno, y eso causa problemas y no se llega a buen puerto. Normalmente, antes de empezar, en el plan de auditoría, una de las primeras partes es la comunicación, a donde normalmente se dice a qué persona vas a requerir, vas a requerir una entrevista y se pacta siempre con esa persona cuándo lo vas a auditar. Eso es muy importante. Bien, dentro de las otra responsabilidad del auditado es cooperar con los auditores siempre para alcanzar los objetivos de la auditoría. Siempre tiene que, si uno le hace una entrevista a alguien, esta persona tiene que brindarnos la información que nosotros le pedimos. Muchas veces el factor humano es un factor bastante complejo. Muchas veces no te quieren dar la información o te dicen, bueno, mirá, esto si mi jefe me autoriza, recién ahí. Por eso, bueno, nosotros enviamos siempre el cuestionario que vamos a hacer con copia al jefe de esta persona. Por ejemplo, necesitamos averiguar algo rápido, mandamos un mail, por favor, necesitamos esta información, continuando con la auditoría, necesitamos esta información para poder cerrar este punto, y bueno, le mandamos un mail directamente a esa persona, pero con copia al jefe, al jefe, digamos, a su jefe, a su superior, digamos, para que nos sepa qué es lo que nosotros estamos requiriendo. Eso ayuda bastante. Bien, determinar y iniciar las acciones
correctoras atendiendo al informe de auditoría. Bueno, hoy relevé esta información. Una vez que la tengo a esta información, voy a presentar un informe. Yo normalmente, el resultado de la auditoría, siempre de lo que audité con esta persona, siempre lo discuto con el auditado. Hice una entrevista, entrevisté, hablamos de tal tema, todo eso, me diste esta respuesta, está bien, sí, perfecto. Por ahí me pasó muchas veces, sí, dice el tipo, me parece perfecto, me gustaría agregar más información. Entonces, sigue hablando y te da más información, que es información muy necesaria y es muy bueno contar con eso. Me ha pasado también que me dijeron varias veces, no, quiero corregir esto, quiero cambiar esto. Bien. Bueno, gente, lo vamos a dejar acá, y nos vemos el próximo, nos estaremos viendo el próximo martes en Auditorial, jueves nos veremos en evaluación y selección de equipos de hardware, los que tengan clase conmigo. Así que, bueno, nos estamos viendo y disculpen los problemas de internet que he tenido hoy, la verdad que hoy están dando pésimo, la verdad. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, gente, nos estaremos viendo. Me voy a poner a acomodar el aula estos días para que tengan el material el material nuevo. Así que péguense una vuelta por ahí. Bueno, gente, nos estamos viendo la clase que viene, entonces. Los que tengan evaluación y selección conmigo, nos vemos el jueves. Y los otros el lunes o el martes. Perfecto, Hasta profe. luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego, chicos. Nos vemos.